Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas. Una reflexión les comparto sobre el Evangelio de este domingo, segundo domingo durante el año, que está tomado del evangelista Juan, capítulo 1, versículo del 35 al 42. Una escena muy hermosa, muy pintoresca también, en la cual Juan Bautista, dos de sus discípulos, que serían Juan y Andrés, le señala a Jesús: este es el Cordero de Dios. Y entonces estos dos discípulos dejan a Juan y comienzan a seguirlo a Jesús. Cuando Jesús se da cuenta que lo están siguiendo, se da vuelta y les hace una pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Y estos dos discípulos, quizás sorprendidos por la pregunta, le responden con otra pregunta: Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Es una respuesta un poco ambigua, digamos, ¿no? Es una respuesta que parece como para salir del paso. Pero Jesús la retoma, la toma en serio, la pregunta, y les invita a hacer una experiencia. Vengan y vean. Y ellos fueron y se quedaron con él. En primer lugar, podríamos intentar preguntarnos, bueno, ¿qué estarían buscando estos muchachos? No sé si ellos bien lo sabrían, quizás. ¿Qué estarían buscando? Seguramente eran muchachos inquietos espiritualmente incluso, que habían sido atraídos por Juan Bautista, discípulos de Juan Bautista, cuya predicación y cuyo testimonio los movilizó. Serían parte de ese grupo grande de gente sencilla del pueblo que buscaba la liberación de Israel y sentía el peso de la opresión del yugo de los romanos. Y estarían buscando también esto. Y seguramente también habría otras motivaciones muy humanas. Al menos si uno piensa en Juan y después su hermano Santiago, que sería otro de los discípulos, en cierto momento le piden a Jesús, buscan, digamos, sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino del Mesías. Lo cual demuestra que también había en esa búsqueda ambiciones muy humanas, ¿no? Ambición de poder, de fama, no sé, deseos quizás hasta de vengarse de los enemigos, de los romanos, porque eran muchachos bastante violentos, digamos. Bien, esta pregunta que buscan, Jesús la repite, Juan la pone en boca de Jesús, al menos en dos momentos. Una primera cuando se encuentra con María Magdalena. Al salir de Jesús resucitado, encuentra a María Magdalena llorando en el sepulcro y le pregunta: bueno, mujer, ¿qué buscas? ¿A quién buscas? Se supone que Jesús sabía a quién buscaba, pero él le pregunta: ¿ven? ¿A quién buscas? Y lo mismo cuando llegan los soldados que van a detener a Jesús en el huerto de los olivos, Jesús le pregunta: ¿a quién buscan? Otra vez, hay una respuesta obvia, digamos, ¿no? Jesús sabe que lo buscan a él, pero pregunta, ¿ven? ¿A quién buscan? En otros lugares del Evangelio hay cosas parecidas, ¿no? Va un ciego a decirle a Jesús, a pedirle socorro a Jesús: ten piedad de mí, y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Cosa que es obvia, que vea. ¿Qué le va a responder? Que vea. ¿Ven? Lo cual indica que en Jesús hay como una pedagogía muy interesante, ¿no? Que Jesús no es un repartidor de milagritos, un mago, ¿no? Que anda así repartiendo favores por allí, buscando, no sé, el bien de los demás o su fama, sino que Jesús intenta, a través de esta pregunta, que la persona ponga en palabras lo que realmente siente, piensa, busca. Y de ese modo también, además de esclarecernos, poner en palabras, ¿no? Pensar qué es lo que yo estoy buscando, además entablar una relación personal, ¿ven? Con aquel con el cual Jesús se está comunicando o aquel a quien Jesús está ayudando, ¿no? No es solamente sanarlo, es entablar un vínculo a partir de la palabra, del diálogo con la persona. Yo creo que hoy esa pregunta ¿qué buscan? Está dirigida a nosotros. ¿Qué buscamos nosotros? Uno puede decir, bueno, ¿qué buscamos en la vida? ¿Qué estoy buscando yo en la vida? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿O por qué no hago lo que no hago?
por qué me levanto cada día, por qué mantengo este compromiso, por qué soy fiel a tal palabra que he dado y no hago como otros que no les importa ser fieles o no ser fieles, porque se mueven de otra manera, con otros criterios, digamos. E incluso con la vida cristiana lo podríamos preguntar. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Qué busco, no? Siguiendo a Jesús. Cuando otros muchos, antes de la pandemia, por los escándalos, si ustedes quieren, de la iglesia, se fueron a borrar de la iglesia. ¿Por qué yo sigo? Esa pregunta que de alguna manera Jesús le hizo en un momento a sus discípulos, ¿no? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Por qué seguirlo? ¿No es cierto? Como todos se fueron. Y hay dos respuestas primeras, ¿no? Entre muchas que uno podría dar. Una primera sería bien opuestas, digamos, ¿no? Sigo a Jesús para ponerme a su servicio, lo sigo para ponerme a su servicio, para ser continuador de su misión, de su obra, para tratar de trabajar por el reino de Dios, para que se haga más presente el reino de Dios, para ser sus manos, para ser sus ojos, para ser mediador de esa presencia de Jesús en el mundo, para ser otro Cristo en el mundo, o seguir a Jesús, que no sería seguirlo, para ponerlo a Él a mi servicio, porque yo me siento bien cuando comulgo, porque yo creo que me va a dar suerte, me va a dar éxito en la vida, porque lo necesito, porque quiero salud para mí, para los míos, éxito, como si Jesús nos garantizara la buena suerte, digamos, ¿no? En la vida, ¿no? O la felicidad fácil, ¿no? Creo que de alguna manera esta pandemia ha puesto de relieve que el COVID no distingue entre los que rezaron y no rezaron, entre los que tienen fe y no tienen fe. Y uno puede preguntarse, ¿sirve para algo la oración? Yo creo que este tiempo para muchos cristianos va a ser un tiempo de renovar nuestras motivaciones, lo que estamos buscando y el por qué lo hacemos, ¿no? Hubo un tiempo largo de abstinencia y ayuno de misas, de celebraciones, de peregrinaciones, de todo lo que sea vivir la fe en comunidad. Cada cual la vivió como pudo, digamos, y algunos con toda seguridad, con mucha intensidad, en sus casas, digamos, en la iglesia doméstica. Yo creo que algunos no van a volver, porque han descubierto que a lo mejor no hacía diferencia en su vida ir a misa o no ir a misa. Han vivido un año sin ir a misa y han vivido igual o mejor que yendo. Es decir, esa presencia, esa asistencia, ese cumplir con la Eucaristía no hizo diferencia. Se dieron cuenta, no hace diferencia en la vida, o no hace diferencia en sus vidas, digamos, ¿no? Otros quizá regresen porque tienen un hambre espiritual, digamos, ¿no? Quieren sentirse bien, quieren cumplir con Dios, quieren estar seguros de que van a ir al cielo, y entonces van porque yo necesito de la Eucaristía. Entonces voy porque la necesito, me hace sentir en paz, me hace sentir bien, a mí, ¿no? Y otros, ojalá, no solo volverán a la Eucaristía, volverán a la comunidad, ¿ven? Volverán a la comunidad, volverán a la iglesia, pero la iglesia entendida como asamblea, como comunidad, como familia de Dios, como pueblo de Dios. Volverán a integrarse, a vivir su fe, digamos, en comunidad, rompiendo quizás un modo que ha sido muy individualista, hasta egoísta, yo diría, de vivir la fe que hemos tenido. Ir a la iglesia para recibir un sacramento y sigo mi vida, pero no a construir, ¿ven?, la iglesia, no a evangelizar con la iglesia y en la iglesia. Bien, finalmente yo les diría lo siguiente, ¿no? Lo que todos buscamos, y es un deseo universal, creo, es ser felices. ¿Quién no busca ser feliz? Y la suerte que tenemos es que Dios también lo quiere. Si hay algo que Dios quiere para cada uno es que seamos felices. Entonces ahí andamos bien. El tema es cómo, ¿no? Si yo realmente creo que para ser feliz tengo que optar, no digamos necesariamente por Jesús y por la fe en Jesús, pero por vivir lo que Jesús
los valores que Jesús nos transmitió del amor, la humildad, la solidaridad, la misericordia, la justicia, el compartir los bienes. ¿Ven? Si yo creo en eso y apuesto mi vida a eso porque creo que viviendo así voy a ser feliz, o si creo que hay atajos más cómodos, más fáciles para ser feliz, o porque creo que en realidad lo que me va a hacer feliz es lo que la sociedad, esta sociedad de consumo, marcada por una cultura neoliberal, me dice que es el camino de la felicidad auténtica, que es sálvese quien pueda, tener más cosas, disfrutar todos los placeres que pueda disfrutar, tener éxito, ser famoso. Pase por ahí. Y como ese camino es arduo también, porque para ser famoso y para defender la imagen y para tener plata hay que matarse muchas veces. A veces hay atajos, ¿no? La droga, el alcohol, el consumismo, ¿no? Cosas que nos pueden dar una felicidad fácil, ¿no? Y corta, que no es felicidad. Hermanos, hermanas, les invito a que nos preguntemos realmente, ¿no? Hoy, en este domingo, donde Jesús hace esta pregunta existencial tan profunda, ¿qué estoy buscando yo en mi vida? Y ojalá que podamos responderla como quizás estos dos discípulos a partir de un encuentro personal con Jesús. Porque estos dos discípulos, después de convivir y estar con Jesús ese día, ya nunca fueron los mismos. No fueron santos ni perfectos, pero no fueron los mismos. Su vida cambió 180 grados. Ojalá, eso les deseo, que cambiemos nuestra vida, que fundemos nuestra vida en ese encuentro personal con Jesús. No en dogmas, teorías, ortodoxia, ritos, sino en el encuentro personal con Jesús. Que tengan buena semana.